Hemos llegado al final de nuestra octava conferencia. Para presentar las conclusiones y mensaje final, invitamos al doctor Hugo Díaz, al doctor Edistio Cameri y al doctor Renzo Forlín para que puedan compartir con nosotros dichas conclusiones. Adelante. Muchas gracias. Y perdonen que no haya conseguido el fondo virtual, no sé qué me ha pasado. Agradecerle al comité directivo de ADECOPA en este momento y sobre todo haber permitido participar en este evento que al final vamos viendo que va sacando cosas muy puntuales para el retorno al colegio, ¿no? Me toca a mí informarlos sobre las dos primeras conclusiones. Voy a decir una frase previa antes de leer, que como una especie de gorro en el tema del liderazgo, ¿no? Es dar certezas en momentos inciertos, pensando y planificando, ¿no? El retorno a algún grado de presencialidad en las escuelas requiere efectivamente de un liderazgo efectivo por parte no solamente del director, sino también de los directivos, para guiar, acompañar, motivar y dirigir el proceso. Más allá del cumplimiento de la normativa vigente, se trata de esbozar un plan flexible, adaptado a las situaciones de futuro cambiante e incierto, pero sobre todo y fundamentalmente teniendo en cuenta a quien no cambia, que es la persona como centro. La segunda conclusión tiene que redefinir la identidad de la escuela, ¿no? Y acá quiero decir que, si bien es cierto, se ha hablado en estos 2 días del retorno al colegio, yo les pediría que con el ojo izquierdo no olviden la pospandemia, o sea, no olviden ustedes lo que viene después. Estamos en un entorno difícil, estamos en una situación donde no hay gobierno, sino que hay una ideología que pesa muy fuerte sobre la educación privada. Entonces ese tema no hay que perderlo, pero en el presente me parece fundamental el tema de redefinir la identidad de la escuela. Y para mí el principio es comunicar. Y pensaba en una especie de plan Marshall, que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para infundir 2 cosas, serenidad y confianza. Por tanto, los directivos y promotores nos enfrentamos a la necesidad de redefinir la identidad de una escuela con un triple objetivo: informar quiénes somos y para qué existimos, y también para dar noticia de lo que no somos, como posibilidad sobre todo para que los estudiantes puedan recibir una educación plural y que se permita, y esto es importante, la libertad de elección de los padres de familia a la escuela de su preferencia. Sustentar la unidad y retomar gravemente y con mucha insistencia la institucionalidad de la escuela, evidenciándola en todas sus instancias. Retomemos la prestancia de la escuela. Y en tercer lugar, integrar a los docentes con la identidad de la escuela, asociarlos a ese fin y darles a ella un carácter de comunidad. Comprometidos con la axiología, que es lo que va a dar continuidad a la escuela, con los valores, los principios de eficiencia y sobre todo de excelencia académica. Muchas gracias. Bien. Hugo, por favor, vamos a la tercera conclusión. Sí, cómo no. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ya, perfecto. Bueno, la tercera conclusión se refiere a la autonomía para la gestión institucional. Lo que dice la conclusión es que la pandemia lo que ha hecho es reiterar la necesidad de que en el marco normativo se respete la autonomía de gestión, de modo de que cada institución pueda desarrollar su plan de implementación según el contexto y necesidades de los estudiantes, ¿no? La autonomía tiene que abarcar todos los aspectos de gestión económica, de gestión de recursos, de organización, propuesta curricular, capacitación docente, relaciones con la comunidad. En realidad, el tema de la autonomía es un tema muy reclamado. Varias veces ha habido la intención de otorgar más autonomía a las instituciones educativas, pero el peso de la burocracia, de no perder poder, ha sido muy fuerte.
¿no? Y eso choca con una situación que es que el Perú es demasiado extenso, demasiado variado, demasiado heterogéneo como para que pueda ser normado por una sola norma en primer lugar y en segundo lugar con normas que tienen tanto detalle en su contenido, ¿no? Lo que hay que hacer, creo yo, es seguir luchando porque la administración tienda a confiar más en las instituciones educativas y en los profesores. No existe profesión, además de la profesión docente, en donde el Estado tenga que decirle a las personas qué es lo que tiene que hacer para, para poder operar las cosas. Y esa situación creo que tiene que cambiar. Y en ese sentido creo que ADECOPA y todas las instituciones que representan asociaciones no solo públicas, sino también privadas, creo que tienen que usar los medios de comunicación, los foros, ¿no? Y no desperdiciar oportunidades para demandar, en primer lugar, una revisión y racionalización de toda la normatividad que ahora existe, ¿no? Que muchas son contradictorias y son realmente en cantidades industriales, ¿no? Y lo segundo es que no solamente hay que quedarse en una racionalización de las normas, sino que hay que ver cómo se establecen los procedimientos muy claros de generación de nueva normatividad en el futuro, ¿no? Es decir, tenemos que corregir el pasado, pero también tenemos que ver cómo racionalizamos el comportamiento de la administración en el futuro, ¿no? Y quizás en el caso de las instituciones que representan la educación privada, se podrían hacer algunos ejercicios, por ejemplo, un ejercicio de costos de la educación híbrida, ¿no? Que demuestren que no se puede generar una norma sin tener una idea de cuáles son las medidas financieras que ello tiene, ¿no? ¿Cómo han repercutido estas normas que se han dado en los últimos tiempos y que afectan la educación privada, ¿no? Muchas veces la impresión que se tiene es que el burócrata del ministerio lo que hace es genera una norma, pero no tiene la menor idea de qué ha significado para una institución educativa privada el esfuerzo de invertir, de tratar bien, de hacer bien las cosas, ¿no? Y lo que puede significar, digamos, que simplemente a veces por cuestiones ideológicas se quiera digamos, iniciar un proceso de fiscalización desmedido, ¿no? La, la cuarta conclusión va por el lado de articular el plan de implementación. Creo que sobre esto hemos hablado bastante, ¿no? En el sentido, la conclusión dice que el directivo se enfrenta al desafío de articular todos los aspectos del plan, ¿no? En donde hay que combinar el gradual regreso a las clases presenciales con una educación en el hogar que va a tener que seguir ofreciéndose, ¿no? Debe tener como punto de partida el diagnóstico de los aprendizajes y los factores que inciden en ellos, ¿no? En especial las condiciones para el estudio en el hogar y la escuela, ¿no? También hay que hacer pues el diagnóstico del personal docente, ¿no? Al respecto, creo que las intervenciones, las presentaciones que se han hecho a lo largo de estos 2 días han sido bastante enfáticas y claras en señalar de que el retorno o el regreso de los estudiantes a las clases presenciales combinadas con las clases a distancia no solamente puede ser cognitiva y es más, como bien se dijo en la presentación que hicieron los ponentes argentinos, pues
no hay que esperar que los estudiantes al principio vayan a tener una programación curricular para implementar, sino más bien tiene que ser otro tipo de actividades, ¿no? Pero identificar ese tipo de actividades que se requieren implica, por un lado, tener una buena base informativa, tanto de estudiantes como de profesores, sobre algunos hechos que pueden haber afectado su estado socioemocional. Por ejemplo, si tuvieron algún miembro de la familia fallecido, si el padre o la madre de familia se quedó sin empleo, si la pareja se separó, ¿no? Si tuvieron que cambiarse de hogar, ¿no? Igualmente va a ser importante tratar de recoger opiniones de parte de los niños, de los estudiantes, sobre el apoyo que tienen en casa para estudiar y lo que ellos pensarían que habría que mejorar en cuanto a la educación remota, ¿no? La voz de los estudiantes puede ser muy importante en ver cómo se reorienta, cómo se encamina el servicio educativo en los próximos meses, ¿no? Y dado que los recursos van a ser escasos, hay que buscar fórmulas imaginativas para atender algunos rubros que van a demandar de hecho mayores costos, ¿no? Eh, 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 Tanto Susana como otros ponentes han sido bastante claros en el sentido de que las alianzas van a ser fundamentales, ¿no? Alianzas entre colegios, por ejemplo, para ampliar la cobertura de servicios de psicopedagogía, para hacer teleconsultas, para hacer economías de escala en la compra de bienes o servicios, es decir, la posibilidad de que varios centros, que varias instituciones educativas se junten y que hagan una sola compra sobre determinados tipos de bienes o servicios. El caso más claro que les puedo dar es la compra que hace el Ministerio de Textos del Ministerio de los textos escolares a las editoriales, ¿no? Un texto escolar puede estar costando 100 soles en el mercado, pero la cantidad de textos que compra el ministerio hace que el costo baje pues a menos de 10 soles, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que ese tipo de modelo de economía de escala pueda ser, digamos, adoptado para que la economía de los colegios pues funcione mejor en momentos en donde la escasez de recursos va a ser bastante seria, ¿no? Y la última conclusión que me toca es la que tiene que ver con diseñar un plan de educación híbrida, ¿no? La conclusión dice que es un esfuerzo de la escuela para adaptarse a las circunstancias de la semipresencialidad y supone prever todas las inversiones en recursos tecnológicos, didácticos, en capacitación, ¿no? Y además de cumplir pues los requerimientos de infraestructura y de los protocolos de salud que hay que atender, ¿no? Esto salió bastante fuertemente en los resultados de la encuesta. Creo que hay bastante consenso en que este tipo de medidas hay que implementar, ¿no? Quizás como comentarios a esta conclusión, habría que tener en cuenta que todo lo que se planifique ahora va a ser una planificación temporal, que puede durar poco tiempo, de repente un poquito más de tiempo, va a depender mucho de cuándo se ingresa a la presencialidad, cuánto va a durar esta etapa de acoplamiento y cuándo se va a ir entrando poquito a poquito a la normalidad, ¿no? A la nueva normalidad, digamos, ¿no? El modelo definitivo probablemente va a ser más presencial de lo que va a ser en el momento del retorno. Entonces esa flexibilidad tiene que darse, ¿no? Y como se destacaba ayer, se requieren estrategias que atiendan principalmente eh, eh,
por un lado, todos los aspectos socioemocionales inicialmente, pero ya hay que empezar a pensar en cuál es el modelo pedagógico, cuál es el modelo de escuela, ¿no? De satisfacción de necesidades de aprendizaje, tanto en los hogares como en la propia escuela, ¿no? ¿Cuál es ese diseño que cada institución educativa, de acuerdo a sus particularidades, va a adoptar, ¿no? Recomendable va a ser hacer una evaluación de la plataforma y los materiales utilizados. Esto no ha salido tan claramente en la encuesta. Los materiales en realidad no aparecen como una prioridad como la capacitación, pero tengamos en cuenta de que uno de los grandes factores de la desmotivación y de la falta de concentración que tienen los estudiantes es porque no están disponiendo de aquellos recursos que los enganchen, que los motiven, y quizás valdría la pena que sí cada institución desde su punto de vista empiece a ver qué papel, qué rol juegan los materiales y qué tipo de reorientación habría que darle a los que actualmente se utilizan. Ahí quedo. Gracias. Gracias, Hugo. Y por favor, Renzo, con las últimas conclusiones, vamos a agradecer tu participación. Bien, vamos a la conclusión número 6. Reforzar la tutoría y la orientación psicopedagógica, que yo creo que ha sido extensa, ha sido tratada en todo momento de este congreso, particularmente en la presentación de nuestros amigos argentinos, como dice Hugo. Y este trabajo que tiene que realizarse, yo lo definiría como lo planteó Patricio Videla: la escuela es el templo del encuentro. Y esto es bonito porque va a ser reencontrarnos con nuestra comunidad docente, con nuestros alumnos y con nuestros padres. Y ahí vamos a tener que tener, como dice el refrán, dedos para el piano, porque va a ser una canción, una música bastante difícil de tocar. Creo que nos queda claridad de que es un proceso, un plano inclinado, un plano que es preferible que sea lento, y aquí recojo una experiencia del sistema escolar de Ontario cuando inicia los años escolares. Inicia el año escolar y el enfoque está en la construcción de hábitos. Cuando los hábitos se consiguen, aunque dure un mes, aunque duren 2 meses, recién se pone el esfuerzo en lo curricular. Creo que de la misma manera nosotros tenemos que enfocar este planteamiento. De aquí a final de año, reconstruir hábitos, reconstruir relaciones, reconstruir un equilibrio en la persona, sabiendo todavía que es un equilibrio muy frágil, para dejar sentadas las bases para el próximo año. Entonces, aquí trabajar con el asesoramiento individual, mucho trabajo individual, mucho coaching individual. No solamente del psicólogo de la institución. Aquí el papel fundamental es el papel del profesor, el papel del tutor, que hace muchas veces de padre, de madre de los alumnos. Por supuesto, esa formación grupal, ese trabajo grupal, y creo que los talleres de habilidades sociales van a estar a la orden del día porque van a ser súper necesarios. Entonces pasamos a la siguiente, la participación de las familias, y ha sido extraordinario cómo Fernando Reimers ha establecido que en estos estudios realizados sobre la evolución de la educación durante la pandemia, ha resaltado el papel de la familia y la vinculación que tiene que tener la escuela con la familia. Esto es una habilidad que hay que desarrollarla, no se adquiere de la noche a la mañana, no es simplemente el comunicado, la circular o la conferencia ocasional. Es ponerse a pensar en las familias desde el lado de ellos, o sea, ponerse en los zapatos de ellos, estar dispuestos a crear esa vinculación, a darles el soporte necesario. Y ojo con las recetas rápidas, ¿no? Ojo con las recetas rápidas, hay que dar soporte profundo. Yo manifestaría una experiencia personal, es el uso de películas como elemento de reflexión.
para los padres de familia. Puede ser una película completa que se pone en discusión, o pueden ser pequeños extractos de películas que se pone un pequeño video y que ofrece algo que es significativo para los padres, para poder entender la circunstancia. Creo además que es claro, Fernando lo decía, la familia ha revalorado el papel de la escuela, porque la familia ha tenido que hacer de profesor, y seguramente nos habremos reído cuando los padres de familia nos decían, oye, yo no sabía que ser profesor era tan difícil, ¿no? Bueno, espérate que si entras a un aula todo va a ser mucho más difícil y complejo. Es decir, tenemos una oportunidad muy grande para que la familia vuelva a confiar en profundidad en nosotros. Y por último, lo que estamos haciendo, en la siguiente diapositiva, lo que estamos haciendo aquí en este foro de ADECOPA, que es fortalecer las redes y las comunidades profesionales de aprendizaje. Hace muchos años que hemos comenzado este tipo de congresos, también está el Congreso Anual de Profesores. ADECOPA ha impulsado la Alianza de Escuelas Privadas, un ente mayor. ADECOPA tiene 29 colegios que conforman esta comunidad. Ahora nos hemos unido, dadas las circunstancias, en una comunidad mucho más grande, la Alianza de Escuelas Privadas. Están todos invitados a participar en ella, donde más de 2.600 colegios están conviniendo en compartir experiencias, en poder tener una voz para hacerse escuchar como escuela privada, para hacer presente a la sociedad que no existe esa colisión falsa que se ha querido crear en torno a las condiciones económicas, a los precios, que los colegios lucran, y se ha creado una división, cuando más bien, recordando la diapositiva anterior, vemos cómo el colegio es un soporte extraordinario para la formación de los hijos y para las propias familias. Entonces, el establecer las redes tiene que ser un propósito nuestro. ADECOPA está a su disposición. Y yo desearía ya terminar agradeciéndole a todos ustedes la participación. Ha sido un congreso intenso, pero sobre todo quiero agradecer a los panelistas y expositores nacionales e internacionales, al comité científico conformado por Edistio Cámara de la Torre Ugarte, past president y fundador de ADECOPA, miembro del Consejo Nacional de Educación; Hugo Díaz Díaz, especialista en formulación y evaluación de políticas educativas, es presidente del Consejo Nacional de Educación; a Manuel Francisco Rodríguez Villegas, director de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, director de la maestría en Educación de la UPC y director del Grupo de Excelencia Académica en la UPC; a Eliana Yamashiro, directora del Colegio San José de Monterrico; Pilar García García, directora del Colegio Salcantay; Jimena Salmón Buroncle, directora adjunta del Colegio Monte Alto, secretaria del Consejo Directivo de ADECOPA; a Teresa Salas, directora del Colegio Euroamericano y tesorera del Consejo Directivo de ADECOPA; a Susana Díaz de Ferreira, gerente de Desarrollo Institucional de ADECOPA; a nuestros auspiciadores que han hecho posible también este evento, a la Fundación SM, patrocinadora del CADEP y de la Conferencia Internacional de Profesores desde su primera edición; a nuestro aliado, la Fundación Seminarium de Chile, que hizo posible la presencia del doctor Reimers en nuestro evento; a nuestros auspiciadores, Eleva, partner de Google for Education, empresa que nos apoyó con la presencia de Ney Balanzarán y Fernando Montes de Oca en la sesión de aprendizaje híbrido; Lenovo Perú y Windows 10, posgrado UPC, Estudio García y Asociados, Alex, aprendizaje adaptativo de matemáticas, Integralis de Argentina; al equipo de soporte de ADECOPA, Agustín Bedoya Crate, secretario ejecutivo de ADECOPA; Marita Andy, secretaria general; Patricio Rubio, secretaria asistente; Patricia Rubio; Gerard Matallana, profesor de Lima Vila College y colaborador del soporte técnico para este evento; Melina Funes, coordinadora de imagen institucional; y por supuesto a los directivos y asistentes a este congreso. Esperamos que puedan participar en la próxima Conferencia Internacional de Profesores el 20 y 21 de octubre, y sin mayor trámite declaro clausurado este evento CADEP. Muchísimas gracias a todos.